Para la práctica 10 de transistores de efecto de campo se nos dan 3 circuitos en los cuales nos piden la corriente de la compuerta, la corriente del drenaje, el voltaje de compuerta fuente de corriente directa, mi voltaje de drenaje, mi voltaje de la compuerta y mi voltaje de drenaje fuente en corriente directa. Para el primer circuito, para este circuito donde tengo un voltaje aplicado al drenaje de 12 y un voltaje de menos 1.5 aplicado a la compuerta, nos da que mi corriente de drenaje es de 11.1 miliamperes, mi corriente de la compuerta de 1.08 microamperes, mi voltaje de la compuerta de 411.8 milivoltios y mi voltaje del drenaje de 490.01 milivoltios. Para los cálculos del circuito 1 me pide mi voltaje de compuerta fuente en corriente directa, que es menos 1.5, mi corriente del drenaje, que es igual a mi corriente de drenaje saturada por 1 menos mi voltaje de compuerta fuente sobre mi BP, que mi BP es mi voltaje de ruptura, que es de menos 0.08, eso elevado al cuadrado, que me da 11.48 miliamperes. Para mi voltaje de drenaje fuente de corriente directa es mi voltaje aplicado al drenador, que es de 12 voltios, menos mi corriente del drenador por mi resistencia del drenador, que me da 0.51 voltios. Para mi voltaje de drenador es igual a mi voltaje drenador fuente de corriente directa. Entonces mi voltaje drenador de 0.52 voltios, que se vuelve acá. Para mi voltaje compuerta es igual a mi voltaje compuerta fuente, que es de menos 1.5 voltios. Mi corriente de la compuerta es de 0, mi voltaje es de 0. Y para la gráfica de punto Q es mi voltaje de compuerta fuente de corriente directa, que fue de menos 1.5 voltios. Y aquí está trazada esta línea. Ahora para el siguiente circuito de configuración de polarización, autopolarización, en cual este es el circuito en cual se le aplica una fuente de 12 voltios a mi drenador, que me da una corriente del drenador de 1.49 miliamperes, una corriente de la compuerta de menos 1.51, que es prácticamente 0, y para mi voltaje compuerta fuente es de menos 1.4 voltios, y para mi voltaje de fuente es de 1.4 voltios. Para los cálculos donde mi voltaje compuerta fuente es de menos 1.9 voltios, mi corriente de drenador es de 1.5 miliamperes, mi voltaje drenador fuente es de 8.25 voltios, mi voltaje drenador es de 9.75 voltios, mi voltaje de la compuerta es de 0 voltios, mi corriente de la compuerta 0 voltios, mi voltaje de la fuente es de 1.5 voltios. En mi gráfica donde mi voltaje de la compuerta fuente corriente directa es de menos 2 voltios. Y aquí está la gráfica. También para mi circuito donde me pedía la simulación de mi voltaje de la compuerta, mi voltaje del drenador, que son los siguientes, que es 9.72 mi voltaje de la compuerta y prácticamente casi 0 mi voltaje de la
del drenador. Y ahora para el último circuito de divisor de voltaje, donde está este circuito, el cual me da mi voltaje de la compuerta de 1.2 voltios, mi voltaje de la compuerta fuente de menos 1.34, mi corriente del drenador 2.4 mA, mi voltaje drenador fuente de 4.07 voltios, mi voltaje drenador de 6.71 y mi voltaje de la fuente de 2.64 voltios. Para los cálculos de mi voltaje de la compuerta fuente es menos mi voltaje P, que es ese voltaje que te da el fabricante, que es de menos 3 voltios, entre 2, 1.5 voltios, y mi corriente del drenador es aproximadamente 2.8 mA, donde mi voltaje drenador fuente es de 5.4 voltios, mi voltaje drenador de 7.6, mi voltaje de la compuerta de 1.30 voltios, y donde mi voltaje de la fuente de 2.2 voltios, y donde mi punto de operación Q, donde mi voltaje compuerta fuente es de menos 1.4 voltios, y mi corriente del drenador de 3 mA.